Espero que estén con su tabla periódica. Ok, entonces, Profe, lamentablemente voy a escuchar la nueva, no va a poder hacer la pega. ya, tranquilo. Pero trata de prestar mucha atención, hijo mío. Acuérdense que este trimestre lo que más eh, tiene peso es la clase. ¿Mm? Jóvenes, hoy día estamos en la clase 19, pero quiero fusionar un poquito la clase 18, que nos quedamos al debe con la clase 19. Por eso, el objetivo sigue siendo el mismo, verificar, ¿cierto?, los elementos básicos de la química. Y en ese sentido tenemos que seguir analizando los átomos, los elementos químicos y los compuestos químicos. Eh, por eso, yo quiero preguntarles desde ya, yo voy aquí a revisar el chat, ¿cierto? Abrir ya el chat. Y quiero pedirles y preguntarles a ustedes, ¿cuál o qué información pudimos recabar de la tabla periódica la clase pasada? ¿En qué nos quedamos sobre la tabla periódica? ¿Qué estábamos estudiando de la tabla En la periódica? masa atómica, profe, ahí quedamos. Bruno, pero acuérdate que tiene que ser a través del chat. Pero sí, efectivamente, la masa atómica y no solamente eso, había otro elemento de la tabla periódica que intentamos calcular. Voy a anotar aquí, acá. Cierto, Sebastián Quintupil, la cantidad de, pero la cantidad Chicos, a mí se me quedó pegado o la profesora Carolina tuvo un problema. Ah, a la profe La Carolina se profe le parece, fue. porque no Ah, ya. escuchábamos nada. Profe Karen. Ah, ya, yo escuchamos y pensé no que veíamos era nada. yo. Yo también pensé que era yo. Sí, yo pensé que era yo y estaba alegándole a mi marido, desconéctate de todos lados. Yo también estaba alegando acá por internet. Sí, uy, qué terrible. Bueno, algo le tiene que haber pasado. Ya sabemos que es la profe Carolina, entonces vamos a esperar a ver qué le pasa. Es por el partido, ¿ves? Están cortando el internet. A lo mejor son señales, son señales. y decíamos, recordábamos que la tabla periódica nos entrega mucha información, pero dentro de ellas hay dos elementos súper claves, que es la masa, ¿cierto? La masa atómica y la cantidad del elemento de energía, ¿m? El número atómico que se llama, la masa atómica y el número atómico. Y la masa atómica, ¿de acuerdo? Ahora, lo que sí es que la masa atómica es una suma de dos energías de las tres energías que tiene un átomo. Entonces, la masa atómica va a considerar el protón o los protones más los neutrones. ¿De acuerdo? Neutrones. Ahí para que vayan tomando apunte, porque siempre yo veo en la pantalla uno que otro estudiante que está escribiendo, sacándole pantallazo a esto. Entonces, los protones más los neutrones son la masa atómica. ¿Y por qué? Porque recuerden que el átomo tiene dos estructuras, el centro que se llama núcleo y la envoltura nuclear, en donde están los electrones. Y el número atómico representa la cantidad de protones. ¿M? De protones. Ahí. Aquí. Entonces, la tabla periódica va a ir ordenando los elementos químicos desde el que tiene el menor número de protones al que tiene el mayor número de protones. Por lo tanto, chiquillos, indíquenme ustedes, como ejemplo,
¿Cuál es el primer número de la tabla periódica para saber si están con la tabla periódica o no lo están? ¿Cuál es el primer elemento químico de la tabla periódica? Y ese 1, ¿a qué elemento químico representa, niños? Arias Quintupit, al hidrógeno, ¿cierto? Gracias, Pavia. Gusto saber que estás por ahí, Claudia. Entonces, sí, po, el primer número de la tabla periódica es 1. Y ese 1 va a representar el hidrógeno. Pero, ¿qué me está diciendo ese 1? ¿Qué significa ese valor 1? A ver, que tiene un protón. Muy bien, Sebastián Quintupit. Parece que este es tu fuerte. Tiene un protón. Y ese 1, Gloria, silénciate, por favor. Ahí sí. Y ese 1, chiquillos, ¿es el número atómico o el número másico? ¿Es la masa o, Es el atómico o átomo, algo así. vuelvo a repetir, ¿es el número atómico o la masa atómica o número másico? Ahí hay duda, ahí hay diversidad de puestas en el chat, pero efectivamente, chiquillos, al principio acertaron. Es el número atómico, no el número másico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ¿cuál sería la masa del hidrógeno? Utilice la tabla periódica. ¿Cuál sería la masa del hidrógeno? La masa del hidrógeno no es 1. Tampoco es 2. Muy bien, Daniela Callejas. Es 1.0079 y 4. 1 punto y algo, ¿de acuerdo? Ese es el valor, 1 punto y algo. ¿Por qué? Porque está considerando la cantidad de protones y la cantidad de neutrones. Aquel que tenga una tabla periódica, ¿cierto? En la cual el valor es 1.00 nomás, es porque no es una tabla periódica precisa, no es una tabla periódica exacta. Aquí el Juan Rodríguez también aceptó en la masa atómica, porque es 1.0782. Ese es un valor que a mí me cuadra cuando yo pregunto masa atómica y no número atómico. Ahora, chiquillos, vayámonos al último elemento químico. ¿Cuál será el número atómico de ese elemento químico y cuál es el elemento químico último de la tabla periódica? ¿Quién tiene un valor 118? El signo es. ¿Cuál es el último elemento químico de la tabla periódica? ¿Qué nombre tiene? Ahí sí. OG, oganesón. Yo por lo menos lo pronuncio, ¿cierto? Oganesón. ¿Y ese será un elemento químico natural o artificial? ¿Qué creen ustedes? Puede ser natural, pero también se puede elaborar artificialmente. Los últimos elementos químicos de la tabla periódica por lo general son artificiales. Los que están arriba de la tabla periódica son naturales. ¿Perfecto? Ya, entonces, la semana pasada, para resumir, les quiero decir que aprendieron ustedes a calcular el número atómico y el número másico. Y algo que me faltó aquí indicar es que el número atómico se abrevia con una letra A mayúscula, pero con un tilde. Y el número atómico se abrevia con una Z. ¿Ya? Eso es como una simbología química que los científicos nos enseñan. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Porque en este momento estamos analizando la parte de adelante de la tabla periódica. En esta clase tenemos que analizar ahora la parte de atrás de la tabla periódica. Entonces pregunto, ¿todavía hay alguna duda sobre la tabla periódica, de los elementos claves de la tabla periódica? Pareciera que... Yo no la entiendo, profe.
¿Pero tiene una tabla periódica ahí en la mano? Sí, tengo la tabla periódica. A ver, chiquillos, dejen que la compañera lo haga sola, por favor. Ubícame el carbono. No, hagamos otro. Ubícame el cloro. No sé si ese lo hicimos la semana pasada. Ubica el cloro. El clon. Cloro. Ah, el cloro. 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 Sean pacientes los que ya saben identificar los elementos químicos. Aluminio, sodio, en el número 17. Espérate. El fluoro. Ya. Cloro. Cloro. ¿Cuál es la simbología química del cloro, hija? SL. Cl. Ya. Esa es la simbología química. Ahora, Sí. fíjate en el cuadradito que tiene dos valores. Uno, un número más chico que el otro. Entonces, si yo quiero saber el número atómico, yo voy a colocar el número más pequeño. ¿Cuál es ese valor más pequeño? Ay, tiene tantos números. El número que viene siendo arriba, el 35, 45. No, ese no, No. es el número más grande. Entonces tendría que ser 34. No, 316 tiene el más chico. No, pero fíjate en el cloro. Fíjate en el cloro. Es que mire, tiene acá que sale un 1774. Después viene el número 100. María Cristina, prende la Ay, pantalla no. y muéstrame tu tabla. Ya. Le muestro mi pantalla. Hasta ahí está. Me voy a salir un poquito de acá, chiquillos. Muestra, ¿dónde estáis? No te veo, Mari. Ay, espérese. Está oscuro. Ay, ahí sí. Ya, muestra. Oh, no se ve nada. ¿No me ve? No se ve oscuro, Mari. Pucha. No, menos se ve la tabla periódica. Pero hija, mira, escúchame Tengo una aquí cosa. la tabla. Ay, no me ve no se ve nada. tu pantalla. Pero María, escúchame, Ya. tranquila. Ya. Fíjate que en la tabla periódica Ya. hay un número correlativo. Hay un Ya. número correlativo. Ya. Entonces, nosotros estamos analizando el cloro. El Ya. cloro, ¿ya? Ya. ¿Qué ubicación tiene el cloro? En el número 17. Ya. Ese número, el Ya. 17, Ya. equivale al número atómico. Es decir, equivale la cantidad Ya. de protones. ¿Ya? Lo que Ya. estoy diciendo es que cloro ¿Eh? tiene 17 protones. ¿Ya? Ya. Ahora, consecutivo al 17, no sé si Ya. arriba o abajo aparece otro valor. Que me lo dijeron antes. El que viene arriba del cuadrito, que A es ver, flúor. dime el número. No. Estamos No. en cloro, María Cristina. Ah, ya, en cloro. Dime Mire, el número que tiene arriba es de 3545. Ese que ya. le decía yo. Chiquillos, los que ya van captando la interpretación de la tabla periódica, corrobórenme entonces. El número que me da María Cristina de 35 punto, ¿cuánto, hija? 45. 45. ¿Será el número mágico? ¿Jóvenes? Yo no tengo 35.5. Así como. Pero estamos cercanos. Entonces, correcto. Gracias, Luis. Por lo tanto, 35.45 María Cristina Ya. representa la masa, el cuerpo de este átomo llamado cloro. Pero, Ah, ¿qué ya. significa la masa? Significa que aquí yo voy a sumar la cantidad de protones, Ya. pero la voy a sumar ¿con quién? Con la cantidad de neutrones. ¿De Ya. acuerdo? Ya. Entonces, Profesor,
¿Se escucha distorsionar la voz? ¿A mí o a ti? Karen, ayúdame con eso porque No, de no. hecho, a la estudiante se le Está escucha bien. todo. Debe ser el Ay, internet de ella. ¿A mí? Sí. a ti se te escucha más o menos. Oh, Ya. echa que está malo entonces. María Cristina, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, profe. Ya. Porque todos te estamos ayudando a entender. Entonces, Ya. ¿va a estar quedando claro este ejercicio? Sí, con lo Ya, que me está pero diciendo. ahora, quiero que repasemos una cosita. Mira, si la masa atómica es la suma de los protones y de los neutrones, y yo sé que los protones son 17, Sí, ¿cuántos neutrones puede tener el cloro? 10, 70. No. Niños, jóvenes, ¿cómo yo podría calcular la cantidad de neutrones? Si lo estoy Carlos, sumando. Leonex, La masa menos la cantidad de protones. bien, Silonex. El audio y aquí también me están diciendo por el chat. Mira, Mari, Ya. yo para calcular la cantidad de protones, yo lo Ya. único que tengo que hacer es una recta. ¿Entre quién? Entre la masa menos el número atómico. Y eso es igual a 35.45 menos 17, lo que equivale, me parece, a 18.453 o 45. ¿Mm? Entonces, yo Ya. ahí yo sé que el cloro posee, Ya. el cloro, hija, posee 18.45 neutrones. Por eso es importante reconocer, identificar la masa atómica y el Ya. número atómico. ¿Mm? Ya. Ya. Ahora, lo único que nos estaría así como faltando en este ejercicio, y que no lo dije al inicio de esta lluvia de ideas, es la cantidad de electrones. Pero los electrones siempre van a ser lo mismo que los protones, porque hay un equilibrio, hay una estabilidad que la permiten los neutrones. Y por lo tanto, si tengo 17 protones, también voy a tener 17 electrones. ¿Mm? Ya. Sáquenle un pantallazo a este ejercicio, vamos tomando apuntes para poder avanzar. Gracias, Queda profesora. ahora, sí, pero ahora sí, A ver, porque aparte de la Z, el número atómico. No, mire, lo voy a estudiar con más profundidad porque algo entendí, pero lo voy a estudiar más porque no lo entiendo mucho. mira, la única manera de entender esto es igual que las matemáticas. Hay que ejercitar, ejercita ya. Ahora voy a analizar este elemento químico. Ahora voy a analizar este otro elemento químico. Ya. Lo que sí te puedo decir, que la tabla, ¿Cuál es la? dime, No, que no. Chicos, lo que yo sí quiero recordarles, queridos estudiantes, es que la tabla periódica siempre te va a ordenar los elementos químicos desde el menor al mayor, desde el que tiene menos protones al que tiene más protones. Jonathan, Busto, te doy la palabra. Profe, Andrea, la cantidad de electrones dijo que era la misma cantidad de los neutrones, ¿cierto? de los protones. De los protones, ya. Esa es la Y eso, consulta. y eso se da, Jonathan, porque los neutrones hacen que se estabilicen estos elementos o estas cargas del elemento. ¿Mm? Gracias, profe. Ya. Carolina o Camila. Yo, profe, Carolina, Ujú. una consulta, ¿se resta el primer número antes del punto? Es una suma, ¿cierto? No sé cómo el profe Máximo les enseña a sumar, pero fíjate que este 17, si yo lo llevo a la recta numérica, en verdad sería 17.00. ¿Mm? No, profe, lo que ¿Qué? pasa es que le dijo usted a la compañera que había que restarle
El 35.45 a 17. Al 35.45 hay que restarle 17, ¿sí? Ya, pero el 17 hay que restárselo solamente al 35 porque da 45, 18. No, Caro. Se lo restaron solamente al 35. Sí, porque el 17 es un número entero, al igual que el 35, y el 35 está 35 coma decimal. Ah, ya, entonces se le resta a los dos primeros números. Sí, sí, Ah, si ya. lo entiendes tú así, sí. Ya, Sí, sí, profe. y mantengo los decimales. Seba, Sí. Seba tiene la mano levantada. Ah, ¿qué significa? Ay, ¿cómo hago esto en el chat? Espérese. ¿Qué significa el paréntesis en la masa atómica? El paréntesis en la masa atómica. Déjame ver mi tabla periódica. Ahora si usted puede mostrar a través de la pantalla la tabla periódica, porque cada uno tiene una tabla periódica distinta. Me voy a salir un poquito de acá y voy a revisar la tabla periódica. La tabla periódica. Espérame un poquito. Porque no todas las tablas tienen paréntesis. Ahora, si tú nos muestras a la clase tu tabla periódica, te lo podría solucionar más rápido. A ver, ¿dónde está? Ah, no, ese no, espérame. Déjame abrir mi tabla periódica, por favor, hijo. Aquí está mi tabla periódica de la clase. A ver, ¿dónde están los paréntesis, hijo? No veo ningún paréntesis. ¿Será eso, Sebastián? ¿Esto? Déjame abrir el chat. A ver. ¿Ese paréntesis? ¿Eso? ¿Estoy marcando? Esa. ¡Ah! Se evita, pero es que para eso está esta clase. Porque miren, hemos analizado tanto la cantidad de protones y la cantidad de neutrones que ahora yo quiero avanzar en la cantidad de electrones. Eso que está abajo es la configuración electrónica, Sebastián. Y si me permites, déjame dar un espacio para poder explicarlo, ¿ya? Pero eso representa la configuración electrónica simplificada o resumida. Entonces, les voy a mostrar la configuración electrónica que se enseña en la parte de atrás de la tabla periódica, pero que en la parte de adelante se resume. Ya. Para eso, quiero recordarles que el átomo es la base de la materia, ¿cierto? Y las partículas del átomo son el protón, neutrón y electrón. Ya. También quiero recordarles, aquí también estaba la tabla periódica, que el que estipuló este material de trabajo en donde ordenamos los átomos y le colocamos nombre a los átomos es Dmitri. Entonces, acá hay un ejercicio, ¿cierto?, de número atómico, másico, ¿cierto? Pero acá viene la clase de hoy día. Y eso se llama configuración electrónica. Miren, chiquillos, ¿dónde está mi puntero? Aquí. Miren, lo que ustedes están viendo acá es una forma de ordenar los electrones, porque recuerden que los electrones están en la envoltura nuclear. Y tenemos 4 envolturas. Una envoltura que se llama S, otra envoltura que se llama P, otra envoltura que se llama D y otra envoltura que se llama F, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la envoltura S? La envoltura S es una envoltura nuclear en donde solamente se puede contener 2 electrones. Se guardan solo 2 electrones. La envoltura P es aquella envoltura nuclear que solo puede contener 6 electrones.
O sea, puede guardar más electrones que la envoltura S. La envoltura D, nuclear, puede guardar o contener hasta 10 electrones. Y por último, tenemos la envoltura nuclear F, que puede guardar hasta 14 electrones. Pero esta forma de interpretar los electrones tiene niveles. Y fíjense que si bien es cierto, este orbital puede guardar 2 electrones, tiene hartos niveles de interpretación, ¿ya? El P también tiene hartos niveles, pero parte del 2p6. Y la forma en la cual se ordenan los electrones es en forma de cuncuna. Fíjense cómo va llenándose los espacios en la configuración electrónica. Yo voy de cuncuna en cuncuna, llenando los niveles y los subniveles, dependiendo de la cantidad de electrones que tenga el elemento químico. Entonces, aquí viene Friedrich Hahn, que estipuló este ordenamiento, en el cual yo en el orbital S, si lo tengo llenito, yo voy a pasar al orbital P. Y si tengo lleno el orbital P, yo puedo pasar al orbital D. Y finalmente puedo llegar al orbital F. Pero para eso se tiene que cumplir estas 3 reglas, en donde dice acá que una configuración electrónica, el término de menor energía es el S. Para un spin total dado, el término más bajo de energía es aquel que tiene el número L más grande, o sea, el F. Y para un término de espectropía dado, es un átomo tendiendo su capa externa, medio, llena o menos, en el nivel menor de energía. ¿Qué significa esto? Que puede existir un elemento químico en el cual el último orbital no esté lleno por completo y por lo tanto va a estar activo o energizado y puede captar electrones o ceder electrones. Por lo tanto, siempre tiene que llegar a una estabilidad. Y esa estabilidad lo dan los gases nobles, que si ustedes observan en su tabla periódica, están en los extremos. Siguiendo con la idea, porque sé que hasta el momento más o menos me están entendiendo, yo quiero hacer un ejercicio con ustedes, ¿de acuerdo? Para que entiendan cómo se ordena la configuración electrónica, cómo se ordenan los electrones en un elemento químico. Por lo tanto, yo quiero devolverme a esta diapositiva, ¿ya? Y quiero interpretar un ejercicio. Miren, recién estábamos hablando con María Cristina del cloro, ¿ya? Y el cloro tenía un número atómico de 17. Ese número 17 dice que tiene 17 protones, pero yo ya les dije que para que esté un elemento químico estable, también va a contener 17 electrones. Entonces, si yo quiero hacer la configuración electrónica de cloro, es decir, si yo quiero ordenar los electrones en los orbitales del átomo de cloro, yo tengo que seguir este ordenamiento, este esquema. ¿Y cómo yo parto? Yo parto con 1s2. ¿Qué significa esto? Que de 17 electrones yo ya tengo 2 espacios ocupados. Y me faltan de 17, ahora como tengo 2 niveles ocupados o subniveles, me corrijo, 2 subniveles, tengo que cubrir 15 niveles. Entonces yo voy a pasar al siguiente nivel, y ese es 2s2, ¿ya? De 17 protones, ahora tengo 4 protones nivelados. Por lo tanto, tengo que seguir esta estructura. Y si yo sigo la cuncuna, ahora en el ejercicio, yo tengo que poner 2p6, ¿vale? De 17 protones, yo ahora tengo 6 más 2 más 2 son 10. De 17. Es decir, me faltan 7 espacios por cubrir. Lo que significa que tengo que pasar al siguiente nivel, que es 3s2, ¿vale? Entonces ahora tengo 12 electrones ocupados. Hoy se va a cortar.
Voy a guardar este ejercicio para que sigamos haciendo. Sálganse de sesión, tomen un respiro, busquen una tabla periódica porque después les voy a plantear otro ejercicio y vamos a terminar el ejercicio de cloro. ¿Mm? ¿Hacemos eso o continuamos directo la clase y terminamos antes, Karen? Es que necesito los Los 20 minutos. minutos. Ya. Ya, entonces ¿son 20 minutos? 10. 10. Entonces a las 9:10. Sí. Ya. A las entonces 9:10, chicos, nos volvemos a conectar con el mismo link. Ya, nos vemos en un ratito. Muchas gracias por escuchar.